Estamos en una nueva cápsula informativa y hoy vamos a hablar de bronquiectasias. Lo haremos con la doctora Eva Polverino, neumóloga del Hospital Vall d'Hebron. Eva, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Eva, ¿qué es la bronquiectasia, así a nivel, un lenguaje más sencillo, y cómo se adquiere una bronquiectasia? Bronquiectasia es una palabra griega que indica bronquios dilatados. Son bronquios dilatados más allá de lo que sería normal, ¿vale? Y cuando esto se asocia a síntomas, a problemas, a infecciones recurrentes, pasa a ser una enfermedad. Es una enfermedad muy común, que puede ser el resultado de muchas cosas distintas. Una de ellas podría ser la fibrosis quística. Correcto. Y hay muchas otras causas, a veces más fáciles de encontrar y entender que otras, que pueden llevar al mismo daño. Es un daño estructural del pulmón, donde luego a consecuencia de ello se acumulan secreciones, las secreciones respiratorias se pueden infectar, las infecciones aumentan la inflamación del pulmón y se genera un ciclo vicioso, un ciclo vicioso. Cuando coincidimos en el Congreso Europeo de Milán, el año pasado, me dijiste una frase que me encantó, ¿no? Bueno, me encantó, o sea, es una de las consecuencias, me llamó la atención porque es una consecuencia positiva, ¿no? Del CAFTIO, es decir, ahora que no tienen esa mucosidad, me dices, pasan de ser pacientes con fibrosis quística a ser pacientes con bronquiectasias. Es decir, sigue estando la lesión ahí en el pulmón. Claro, el pulmón, una vez que se ha dañado, no se regenera. Yo siempre explico a los pacientes, hay cosas que se regeneran en el cuerpo y otras que no. Si te corto el pelo vuelve a crecer. Si te corto un dedo, no vuelve a crecer. El bronquio, una vez que se ha dilatado, no vuelve a su estado original. Con lo cual el daño persiste, la enfermedad es mucho más leve, porque los mocos no son iguales de espesos y densos, pero las bronquiectasias son una enfermedad. Vale, y entonces el tratamiento, ¿cómo lo enfocáis para estas lesiones del pulmón? Yo sé por qué me lo preguntas, porque realmente sé que muchos pacientes con fibrosis quística tienen tendencia a dejar el tratamiento, pero las bronquiectasias necesitan un tratamiento. De fisioterapia hablamos. De fisioterapia, es el primer tratamiento que necesitan y que enseñamos a todos los pacientes con bronquiectasias. Expectoren más o menos, expectoren sí o no, es importante porque al estar dilatados los bronquios, la mucosidad tiene tendencia a acumularse. Y aunque no salga de forma tan visible, es importante hacer fisioterapia para remover las secreciones, evitar que se acumule, evitar que se formen los tapones. Esto reduce la inflamación y el riesgo de infección. Estamos hablando de, digamos, las vías más periféricas o también las medias y altas. Hablamos de todo, porque, a ver, una persona que está de pie tiene tendencia a que la mucosidad vaya para abajo. Entonces empezamos por la vía aérea central, medianas y hasta las más distales. Y cuando alguna vía, un bronquiolo, se llena de mucosidad y se forma un tapón, eso puede transformarse en una neumonía. Entonces, a veces es simplemente importante remover la mucosidad para que vaya drenando, para que se vaya moviendo, para evitar estos tapones. Y hay pacientes que tienen una expectoración más fácil, otros más difícil, pero igualmente esto ayuda a mantener las vías respiratorias más limpias y a rebajar también el estado inflamatorio. Por tanto, con el CAFTRIO, que nos libera esas mucosidades en las vías más o menos altas y medias, ahora con las técnicas que tenemos, la que aplicamos en respirar, que es el drenaje autógeno, podíamos acceder más fácilmente a esas vías aéreas más periféricas que antes nos costaba más, ¿no? Porque claro, teníamos mucho tapón de moco arriba y en medio, y ahora sí podemos actuar más sobre esas bronquiectasias. Bueno, de la fibrosis quística tú tienes todo lleno de mucosidad. Cuando liberas cuando empiezas a sacar más mucosidad, tú vas teniendo, ¿dónde te queda? En la parte más baja del pulmón, la parte más periférica, sigue habiendo mucosidad. No tan densa, no tan espesa, pero te sigue habiendo, y más cuando estas dilataciones, desde estos bronquios es difícil hacer salir los mocos, ¿no? Entonces, sigue habiendo el problema, y la fisioterapia sigue siendo fundamental. Pues Eva, me parece maravilloso este consejo, porque ya hemos hecho alguna cápsula informativa con esta fisioterapeuta Ketty Ruiz, hablando de esto, la necesidad de seguir haciendo hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y de momento, el poco tiempo que llevamos con CAFTRIO nos dice que todavía tenemos que seguir mimando ese pulmón por las lesiones que hemos ido acumulando durante todos estos años de infecciones. Eva, muchísimas gracias por esta información.